Hola a todos, aquí otra vez la Pirata Gafapasta, en el tercer programa ya de esta temporada. Y esta vez dedicado a la prehistoria, y más concretamente a intentar dar respuesta a preguntas como conocer de dónde venimos, cuáles son nuestros ancestros y cómo la evolución de nuestra especie ha hecho que seamos el único animal que ha conseguido lograr viajar a la Luna o comunicarnos a través de Internet. Y sobre todo, una pregunta que a mí me intriga muchísimo. ¿Qué nos hace humanos? Nada de esto ha sido rápido. Vamos a manejar cifras enormes de tiempo, cosa a la que no estamos acostumbrados, y mucho menos hoy en día. Vamos a aprender que no fuimos los únicos de nuestra especie conviviendo en este planeta y que, aunque no sabemos con seguridad qué hizo que el resto de los Homo desaparecieran, cada nuevo descubrimiento arqueológico nos acerca más a resolver el gran enigma del ser humano. Y si tú también estás haciéndote estas preguntas, pues nada, que te invitamos a que te quedes a escuchar nuestro programa. El ser humano ha recorrido un largo camino para convertirse en lo que es hoy en día. Los primeros homininos aparecieron hace 4,2 millones de años. No sé a vosotros, pero yo cuando pienso en 4 millones de años, algo así como que me explota la cabeza. Durante muchos miles de años convivimos varias especies de Homo en nuestro planeta. Hasta hace unos 50.000 años, más o menos, los sapiens convivieron con neandertales, floresiensis y denisovanos. Pero la ciencia todavía no ha descubierto la razón de la extinción de las otras especies. La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra especie, el Homo sapiens. Otros investigan cómo el Homo sapiens ha llegado a poseer la facultad para el lenguaje. Y otros, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas, de pensamiento y de conducta que denominamos culturas. Y por qué cambian o permanecen iguales las culturas modernas. Es una ciencia compleja y en constante evolución, ya que con cada nuevo descubrimiento cambiamos todo lo que hasta ahora sabemos de nuestra especie. Por poner un ejemplo, en los siglos XVIII y XIX se realizó una distinción de los seres humanos en razas. Hoy en día sabemos que no existen esas diferencias raciales. Somos todos Homo sapiens. En 2019, la American Association of Physical Anthropologists, una asociación internacional de antropólogos físicos, declaró que la creencia en las razas como aspectos naturales de la biología humana es uno de los elementos más dañinos en la experiencia humana, tanto en la actualidad como en el pasado. Así que, ya sabéis, no hay razas, solo hay Homo sapiens, nacidos en China, en África, europeos, americanos, pero no somos de raza china, ni de raza negra, ni de raza blanca, somos Homo sapiens. Y sí, antes he dicho que somos Homo sapiens, y es que durante un tiempo llamamos a nuestra especie Homo sapiens sapiens. Esto sucedió porque en 1922 un teólogo alemán, Otto Kleinschmidt, pensó que el hombre de Neandertal era una subespecie del Homo sapiens y le llamó Homo sapiens neanderthalensis. Por eso nosotros, al ser una subespecie también de ese Homo sapiens, tendríamos que tener otro nombre. Y bueno, empezamos a llamarnos Homo sapiens sapiens para diferenciarnos. Poco después esto fue rechazado, por lo que retomamos nuestro nombre, nuestro auténtico nombre, el que tenemos ahora, Homo sapiens. Como hemos dicho, no sabemos por qué hemos sido la única especie Homo que ha sobrevivido. Probablemente nuestra evolución hizo que nos adaptáramos mejor al medio que nos rodeaba, o tal vez puede que nos ayudara mucho el ser una especie altamente social. Pero bueno, como siempre, vamos a empezar por el principio. Para saber qué nos hizo humanos, tenemos que saber de dónde venimos y diferenciar dos términos muy importantes:
homínidos y homininos. ¿Qué son los homínidos? Se conoce como homínido a los miembros de la familia Hominidae, y estos son un conjunto de primates sin cola, tales como los humanos, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos. Los homínidos son originarios de África, excepto uno, el orangután, que proviene de Asia, específicamente de Borneo y Sumatra. Los chimpancés son los homínidos más parecidos a nosotros y compartimos con ellos el 98% del material genético. Según la biología molecular, la línea evolutiva de los homínidos se separó de los chimpancés hace unos 6 o 7 millones de años. Y ya os estoy imaginando a los padres diciendo, oye, pero que es que esto no es lo que yo he estudiado como homínido en el colegio. Claro, es que ha cambiado. El término homínido se empleaba antiguamente para referirse a los primates bípedos cercanos al ser humano, es decir, a los pertenecientes al género Homo, y algún otro cercano como por ejemplo el Australopithecus. Pero hoy en día se llama a ese grupo hominino, considerado como una subtribu de los homínidos. Es decir, que los homininos pertenecen a la familia biológica de los homínidos. Y no a lo de los gatos, como pensaban los cuentistas, por eso de hominino, minino. ¿Y cuáles son las características de esta subtribu? Pues vamos a especificarlo un poquito más. Se trata de primates adaptados a la vida terrestre, a caminar erguidos en postura bípeda, con el cráneo también verticalizado y que tienen los pies no prensiles, a diferencia del resto de los primates. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro primer dedo es más robusto y queda alineado con los 4 restantes. Las manos tienen un pulgar desarrollado y son más aptas para manipular objetos. Y ahora sí que os voy a pedir que estéis bastante atentos porque vamos a empezar con nuestra línea evolutiva y hablando de los otros Homo que había por aquí viviendo y conviviendo con nosotros. Y claro, vamos a manejar, ahora es el momento de manejar cifras enormes y un poco liosas. Pero bueno, vamos allá. Entre hace unos 12 y 8 millones de años, había 2 grandes grupos de homínidos. Los dryopithecinos, adaptados a los hábitats boscosos, y los ramapithecinos, adaptados a hábitats de campo abierto. Pero entre 6 y 7 millones de años hubo un gran cambio climático que provocó la destrucción de las grandes selvas y aparecieron grandes superficies de sabana. Este cambio ambiental conllevó la extinción de especies y posibilitó la aparición de otras, entre las que se encontraba el primer antepasado de los homínidos. Habéis visto que he hablado de unos pequeños seres que se llamaban ramapithecinos y que eran los que estaban normalmente en campo abierto. Los ramapithecinos presentaban rasgos homínidos y sobrevivieron hasta hace unos entre 10 y 3 millones de años. Se cree que de ellos derivan este nombre, sí que nos va a sonar, los Australopithecus, que son los primeros antepasados de los homininos. Estos Australopithecus vivían en hábitats de sabana y eran vegetarianos. Caminaban de forma erguida y esto les dio una serie de ventajas como la liberación de las manos durante el traslado y tener un mejor campo de visión frontal, es decir, que podían mirar muchísimo más lejos. No es lo mismo estar a 4 patas que estar a 2 patas, estás más alto y puedes ver mucho más lejos, porque miras para adelante. Esta especie era capaz de emplear piedras como instrumento, pero muy rudimentariamente, para abrir huesos, conchas y extraer la carne y el tuétano. Y el espécimen mejor conservado de los Australopithecus, pues nos suena a todos, Lucy. Fue hallada en 1974 en Etiopía y se llama así porque a sus descubridores les encantaban los Beatles. Lucy in the skies of diamond. De ellos descendieron 2 linajes evolutivos distintos y paralelos. Por un lado, los parántropos, que eran así de mayor robustez, también eran vegetarianos, pero ya comían vegetales más duros. Y por otro lado,
los Homo, un poco más débil físicamente, pero bueno, que tenía un cerebro un poquito mayor. Bueno, pues estas dos especies, tanto el Homo como los parántropos, fijaros, convivieron 1.000.000 de años, hasta que el género Homo despegó evolutivamente y apareció el Homo habilis. Como su propio nombre indica, Homo habilis es hombre hábil. Nos remontamos a hace unos 2,6 millones de años. Y le llamaron así porque efectivamente era muy habilidoso. No solamente utilizaba la piedra para matar al conejo, como ya hemos visto que utilizaba el Australopithecus, sino que las mejoraba, es decir, las golpeaba, las sacaba filo y de esa manera podía matar mejor a sus piezas e incluso quedarse con las pieles. Esto lógicamente va a mejorar muchísimo su calidad de vida, porque va a comer mejor y además va a poder utilizar otras partes de los animales que antes no podía utilizar. El Homo habilis desarrolló el habla, fabricó herramientas y empezaron a construir refugios transitorios. Un poquito más tarde, hace 1,5 millones de años, aparece el Homo erectus, que será el primero en utilizar el fuego. Eran bastante altos, porque llegaron a medir unos 60. Cazaban animales pequeños, habitaban en campamentos y en cuevas y, sobre todo, lo que hemos dicho, aprendieron a controlar el fuego. Esto está muy bien, porque controlar el fuego te hace que estés más calentito en invierno, te hace que se puedan alejar los depredadores y además, oye, que darle vuelta y vuelta al filete pues no está mal, mucho mejor que tenerte que comer un animal recién muerto, que está más duro que una piedra, que esto ya lo hemos visto aquí en las clases, y bueno, mejora muchísimo tu calidad de vida. Pero dentro del Homo erectus aparecen otros grupos de homininos que también se conocen con otros nombres, como por ejemplo el Homo ergaster, que apareció en Asia, o un descendiente suyo llamado el Homo antecesor. Este a lo mejor nos suena porque ha aparecido aquí en la península, es de hace como 1,2 millones de años y se han encontrado en Atapuerca. Se cree que de este Homo antecesor apareció el Homo heidelbergensis. Y este Homo heidelbergensis fue el antecesor, a su vez, de un señor que conocemos ya muy bien, que es el Homo de Neandertal. Una especie con un cerebro de un tamaño similar al del hombre actual y que pobló toda Europa y llegó hasta Asia en la última glaciación. Pero bueno, ya hemos visto aquí una línea evolutiva, pero hay más, porque del Homo ergaster, por otro lado, ¿vale?, cercanos al hombre antecesor, apareció también el Homo rhodesiensis, que este es antecesor actual, o sea, antecesor directo del hombre actual, del Homo sapiens. El Homo sapiens, que es originario de África y que desde allí comenzó a poblar Asia y luego Europa, y luego América y Oceanía y Polinesia. Vamos, que lo conquistamos todo. Pero fijaros que hemos establecido como dos líneas, lo que quiere decir que el Homo sapiens no es descendiente de los neandertales, sino que fue una especie que surgió de forma paralela. Tristemente, al final, el hombre de Neandertal se extinguió. Bueno, o no. A lo mejor no se extinguió del todo, porque estudios genéticos de hace muy poquito han logrado secuenciar el genoma neandertal y se ha comprobado que las poblaciones actuales, o sea, hoy en día, el hombre, tenemos un porcentaje de ADN de los neandertales. Y aquí viene el chiste de siempre, que unos más y otros menos. Pero cuidado con el chiste, porque ya hemos visto que aunque antiguamente siempre cuando hablábamos de los neandertales pensábamos que era como el prototipo de hombre prehistórico, así borricote y tal, pues se ha demostrado que no. Se ha demostrado que efectivamente que tenía una capacidad craneal más grande que la nuestra, que era mucho más robusto, mucho más fuerte, era un cachas y que además, tenían pinturas rupestres y tenían pues una sociedad muy parecida a la del Homo sapiens, O sea, que cuidadito, que de tontos no tenían un pelo y esto lo hemos demostrado en las clases.
¿Y qué quiere decir que tenemos un tanto por ciento de ADN neandertal? Pues evidentemente que nos cruzamos y tuvimos hijos. Que por lo que se ve, pues no sé, que a las Homo sapiens les gustaban los hombretones neandertales. O al revés. Y si todavía, después de tantísimo tiempo, tenemos ese porcentaje de ADN, significa que no nos cruzamos una vez, sino que nos tuvimos que cruzar varias. De hecho, hay una posibilidad que dice que el hombre de neandertal no es que se extinguiera, sino que en realidad al final fue absorbido por el Homo sapiens. Y es que hay que tener en cuenta que la población neandertal era muchísimo más pequeña que la población de Homo sapiens. Bueno, y ya hemos hablado de un montón de Homo, pero nos hemos dejado muchísimos más, en el tintero. Lo que pasa es que, claro, esto sería dificilísimo de seguir. Así, nada más en la radio, sin verlo y sin ver un esquema, es muy complicado. Ya hemos hablado de unos poquitos, pero lo que a mí me interesaba era sobre todo ver que la evolución del hombre no ha sido un proceso lineal, como nos hemos creído durante muchísimo tiempo, sino que las evidencias arqueológicas indican que algunas especies de homininos coexistieron en el tiempo y que algunas se extinguieron y otras evolucionaron. Y esto es una de las primeras cosas que quería dejar clara. Que no hemos sido los únicos humanos, que es que, jolín, de verdad, que el Homo sapiens tiene un ombligo muy grande, que nos creemos que somos únicos. Y ahora vamos al tema que nos ocupa. ¿Qué nos hizo humanos? ¿O qué nos hace humanos? Lo podemos decir en presente. Pues por ejemplo la locomoción bípeda, que aunque nos hace más lentos que a nuestros primos, el resto de los homínidos, nos hace más resistentes a la hora de recorrer grandes distancias. ¿Y qué significa esto? Pues que a la hora de echarle una carrera a un gorila, él nos va a ganar seguro. Ahora eso sí, si se viene con nosotros a hacer el Camino de Santiago, ¡buah!, lo matamos. Además, nos permite tener las manos libres, cosa que es muy necesaria, por ejemplo, para la creación de herramientas. Favorece la caza y, por lo tanto, una mejor alimentación. Con el tiempo, hemos evolucionado las herramientas para adaptarnos e incluso modificar nuestro entorno. Otra cosa muy importante es el lenguaje. Aunque los primates somos seres vocales, todos, los chimpancés, los gorilas, los bonobos, todos, el ser humano es el homínido que más variedad de sonidos produce. Y además no solamente nos comunicamos así, nos comunicamos de muchas maneras que nos permiten expresar ideas complejas. No hay nada más que ver, por ejemplo, las pinturas rupestres. Otra cosa que nos diferencia es el cerebro. Nuestra capacidad craneal aumentó y con ella la capacidad de resolución de problemas y también apareció el pensamiento simbólico. Y ahora me diréis, bueno, pero hubo algunos Homo que tenían más capacidad craneal que nosotros. Bueno, sí, pero es que no se trata de la cabeza más grande o más pequeña, se trata de cómo utilizar las neuronas que tienes dentro. ¿Pruebas de esto? Somos capaces de expresar ideas a través de símbolos externos, la escritura, la pintura, la música. Podemos dibujar algo aunque no lo tengamos presente, podemos imaginar un conejo y pintar un conejo o incluso imaginar un animal que no hayamos visto nunca o algo inventado y dibujarlo. Este pensamiento simbólico nos ha llevado a la escritura, por ejemplo, a través de la cual podemos expresar ideas, inventar historias. Todo esto nos ha ido diferenciando poco a poco del resto de los mamíferos. Pero hay algo más. Un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y que luego se había curado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro. Ir al río a beber o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Eres carne de depredadores. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Ver un fémur roto que se ha curado evidencia que alguien ha tenido que cuidar a esa persona, esperarle hasta que se ha curado ese fémur, quedarse con él, que le ha cuidado, que le ha vendado la herida, que le ha llevado a un lugar seguro y que le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Podríamos decir que es el punto que nos hace humanos. Los cuentistas se han quedado muy sorprendidos cuando les he contado esta historia.
Y es que la mayoría de los animales que viven en la naturaleza sacrifican a las crías que nacen con algún defecto en pro de la manada. En la naturaleza, huir de los depredadores y la gestión que tienes que hacer para conseguir el alimento es lo más importante para la supervivencia, por lo que cargar con un miembro improductivo o que pueda hacer que la huida sea difícil puede poner en riesgo la vida de toda la manada. A los cuentistas les ponía como ejemplo a los elefantes ancianos que se separan de la manada para dejarse morir, para no poner en peligro a su manada. Sin embargo, el ser humano cuida de sus crías enfermas y de sus mayores, ayuda a sus semejantes, pero no solo el Homo sapiens. En nuestras clases vimos tres casos de Homo muchísimos más antiguos. Aquí mismo, en Burgos, en Atapuerca, hemos encontrado dos de ellos. Tenemos a Benjamina. Benjamina, cuyo nombre significa la más querida, nació con craneosinostosis, una fusión prematura de las suturas del cráneo. Esta enfermedad provoca grandes deformaciones, provoca que haya un retraso psicomotor. Evidentemente es lógico porque el cerebro no puede crecer como tiene que crecer y llega un momento en que, claro, evidentemente, esa niña no tendría una discapacidad bastante grande. Esto supone que esta niña tenía que tener cuidados especiales constantes para poder sobrevivir. Curiosamente, sus restos nos demuestran que falleció con 11 años. Lo que quiere decir que hasta los 11 años esta niña fue cuidada, fue transportada, fue alimentada, en general fue querida, a pesar de que era una niña que en realidad para la manada, o sea, para el grupo humano, probablemente sería un lastre. También tenemos a Miguelón, que a ese le conocemos casi todos, la mayoría habremos oído hablar de él. También de Atapuerca. Y también heidelbergensis. Miguelón, con todo lo grande que era, se ha demostrado que padeció terribles infecciones bucales. Ya hemos visto en nuestras clases que, ahora tenemos una infección de muelas y nos tomamos una pastillita, y esto se pasa. Pero claro, en aquella época no era así. Este hombre tuvo tanta infección que incluso le llegó a perforar la mandíbula. Le llegó a afectar al oído y probablemente a la cuenca ocular. Por supuesto, no le dejaba masticar. ¿Y esto qué significa? Que él vivió durante bastante tiempo. Así que alguien tuvo que masticar los alimentos por él para mantenerle alimentado y con vida. Es decir, su tribu le alimentó y le mantuvo alimentado cuando él, por sí mismo, no podía masticar. Y otro caso que hemos visto en nuestras clases es el anciano de Dmanisi. Allí en Georgia se ha encontrado un individuo muy anciano que vivió hace más de casi 2 millones de años. Este hombre estaba muy enfermo y no tenía absolutamente ningún diente. Y además se ha demostrado que esta pérdida de dientes había ocurrido hacía mucho tiempo, mucho antes de que él muriera. Dado que la carne era el alimento principal de su grupo y dado que no podía masticarla y que además posiblemente no podía participar en las actividades de caza para ayudar a alimentar a la tribu tuvo que cuidar de él. Bueno, como hemos visto, hay muchas cosas que nos diferencian del resto de nuestros primos, los homínidos. Fijaros, lo curioso es que nuestro primo hermano más cercano, que le tenemos ahí, el chimpancé, que solamente tiene un 2% diferente de ADN diferente al nuestro, el chimpancé es el chimpancé y nosotros hemos conseguido llegar a la luna, tenemos móviles, tenemos de todo. Es decir, fijaros, a mí esto es una de las cosas que más me sorprende, ¿no? Que con tan poca diferencia haya una diferencia tan sumamente enorme. Bueno, espero que con este ratito de charla que hemos tenido hoy aquí, pues nos haya aclarado un poco más
que es lo que nos hace humanos. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya es el tercero, hemos dicho que vamos a colgar unos 3 programas mensuales. No sé si a lo mejor ya para completar la semana que viene tal vez recupere alguno de los audios de los programas que hemos hecho en otros años. A mí me gustaría, porque la verdad es que tenemos programas preciosos que pues nuestros cuentistas seguro que no han oído, porque en cada canal tenemos como, no sé, 70 programas ya, o sea, que no son pocos. Así que recuperar alguno de esos me gustaría. Tal vez a lo mejor la última semana tengamos esa sorpresa. Para el mes que viene, bueno, pues las civilizaciones, historia de las civilizaciones, de las antiguas civilizaciones. Tendremos 3 programas en los que hablaremos pues de mitología, hablaremos de Mesopotamia y hablaremos de Egipto. Hablaremos del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Así que nada, para los que no lo habéis hecho, por favor, suscribiros ya al canal, ¿vale? Para no perderoslo, porque si os suscribís, le dais a suscribiros, pues directamente os va a saltar ahí, hola, que ya ha colgado Laura, la pirata gafapasta, un programa nuevo. Y lo vais a escuchar los primeros de todos. Así que nada, ya sabéis, suscribiros, que es gratis. Hasta luego, cuentistas. Hola.